Empecemos. Quedan muy pocos caleteros de las FARC sobrevivientes a la guerra. A unos los mataron porque lo sabían todo, a otros por avivatos porque se quedaron con parte del botín. Los que quedaron vivos para contar la historia tienen miedo, como alias Frank, que no puede dar ni su nombre ni su cara, porque sabe lo que vale. Le contó a la nena Arrázola los secretos del mundo subterráneo en el que escondieron desde sus vergüenzas, como desaparecidos y muertos, hasta la ropa y medicinas, y el arma más poderosa de todas y que aún conservan, el dinero, la cantidad de billetes que yacen enterrados metros bajo tierra. Habían caletas donde encaletábamos la crema dental, donde encaletábamos el desodorante, el talco, la crema para los pies, para cuando habían daños en los pies, medicamentos, porque muchas veces no se podía salir a las ciudades o a los municipios o a las veredas. Se guardaban en algunos momentos dinero, se guardaba también uniformes, se guardaban otros materiales de intendencia del grupo armado, pues machetes, que lo conocemos también como peinillas, ¿cierto? Cubiertas, chalecos, botas, gorras, una cantidad de implementos que en algún momento podían ser nuevamente útiles para el grupo armado. Frank tiene miedo de dar la cara. Fue guerrillero de la FARC durante 15 años y está desmovilizado. Era uno de los encargados de eso, de abrir huecos y espacios en la selva para enterrar fajos de billetes, armas, uniformes, desodorantes y hasta crema para los pies. En otras palabras, era uno de los llamados caleteros, una especie de topo humano vestido de camuflado y con botas de plástico, capaz de levantar la tierra, de vivir debajo de ella y montar despensas para esconder lo que no podían tener sobre la tierra, ni llevarlo en la espalda, ni consignarlo en un banco. Levantamos el suelo, el piso de 2 viviendas, y en esas 2 viviendas excavamos 2 huecos gigantes, pues en cada vivienda un hueco gigante en el cual llenamos de canecas, y dentro de las canecas guardamos de todo. Guardamos granadas, guardamos morteros, guardamos armamento pues pesado, guardamos también uniformes y guardamos algunos fusiles en esas 2 viviendas en las cuales hicimos las caletas. Luego volvimos, después de que ya todo estaba bien protegido, tapamos la caleta y volvimos a echar el piso de las viviendas. Mejor dicho, todo lo que cupiera en la tierra ahí se metía. Y en esta inmensidad, debajo de árboles de 50 metros, hubo espacio hasta para una guerra que duró medio siglo. La idea de construir caletas en la FARC empieza a tomar fuerza en la década de los 90, cuando este grupo guerrillero pasó de 3.000 a 6.000 y de 6.000 a 10.000. Cuando la plata por secuestros, extorsiones y coca inundaba las arcas de la guerrilla y ya no había dónde guardarlas. Crecían en plata y crecían en hombres, y había que tener más comida, más ropa, más talcos, más antibióticos. Y la tierra era el único escondite seguro. Las caletas se hacen como mecanismo de reserva del grupo armado, desde lo militar, desde lo económico. De la opulencia del narcotráfico a las cavernas. Para el año 2000, la FARC inclusive habían construido sus casas dentro de las rocas y en cavernas que luego fueron encontradas por el ejército. Fue claro cómo la tierra y sus profundidades se convirtieron en la guarida de la FARC, en su reposo y en su alacena. Por ejemplo, nosotros utilizábamos canecas lecheras para hacer el ejercicio de organizar los artefactos explosivos. Y 5 años buscando esto, señor ministro, 5 años. Entre 2008 y 2009 la fuerza pública se mete en esas cuevas, hace una especie de allanamiento a lo que serían los nuevos campamentos de la FARC. Y adentro había toda una ciudadela para albergar a 200 guerrilleros, para meter 300 armas, y hasta había espacio para un improvisado puesto de salud. Y por lo general a veces les sembrábamos árboles o plantas o matas de plátano o alguna cosa para disimular como la excavación que se hacía en el suelo. ¿Y usted tiene 150 metros? Por eso eran tan difíciles de detectar a simple vista o inclusive a través de radares. Es que pensar que debajo de una casa las FARC habían enterrado un arsenal completo era casi una jugarreta de la imaginación, una especie de fantasía futurista. No solamente estamos hablando de armas. No, estamos hablando de muchas más cosas. De todo lo que ustedes necesitaban cuando había la guerra, pues. Claro, porque muchas veces habían cercos militares que no permitían el desplazamiento del grupo tan fácil, entonces ¿qué hacía uno? Pues lógicamente acudir a esas reservas. Pero así ocurrió. El conflicto dio para eso, para que la guerrilla transformara el uso del suelo y del subsuelo en Colombia y lo volviera en su banco, su despensa, su armería
su droguería y hasta en su tienda de ropa. Utilizábamos era canecas azules. Esas canecas azules plásticas nos permitía garantizar que la munición o lo que se estuviera guardando no se dañara, ¿cierto? Pues porque estaba envuelto en plásticos y pues el plástico de la caneca fortalecía mucho más, pues teniendo en cuenta de que el plástico es algo que no se descompone tan fácil. Se inventaron decenas de técnicas que iban desde armar una caleta grande o armar varias pequeñas en un espacio de 3 o 4 kilómetros. Por ejemplo, habían caletas muy pequeñas, que eran abrir un hueco de unos 60 centímetros, 90 centímetros y se protegía y se dejaba ahí. Que eran caletas, pues eran caletas de canecas muy pequeñitas de explosivos, por ejemplo, 1 o 2, entonces se dejaban allí. Preferían los picos altos de las montañas porque eran menos visibles para la fuerza pública y hasta dejar marcas para saber dónde había quedado escondido el cepillo de dientes. No solo la FARC andan pendientes de su botín de guerra, también el gobierno y las autoridades, que no es poca cosa. No solo han metido taladros, picos y pala a la selva, sino que el gobierno se va a empeñar a fondo en restarle valor a la plata que debe andar bajo tierra. Y por eso, entre otras razones, quieren quitarle los ceros al billete colombiano. Es uno de los objetivos, es totalmente deseado. Y por eso estamos trabajando tan de cerca con el fiscal general de la Nación, porque nos ayuda a perseguir esos capitales mal habidos. Que pierda valor ese dinero que está guardado producto de actividades del narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestro, etc. Y esa es la idea, que la plata de la FARC no valga ni un peso. Esa plata prácticamente es como el agua en la mano, se esfumó, se fue. Gerson Castaño, un ex soldado profesional que encontró varias caletas en Caquetá y que estuvo en la misma compañía de los uniformados que le desenterraron la plata a la FARC en el famoso episodio de La Huaca, vio con sus propios ojos cómo los guerrilleros dejaban huellas regadas en plena selva. Pueden dejar marcas en los árboles, digamos, que generen una buena visibilidad, que no genere pérdida, hacen cualquier tipo de marca y solamente ellos conocen qué hay ahí, ¿sí? Podemos deducir que si le hacen un triángulo puede ser dinero, si le hacen un círculo al árbol puede ser armamento y así sucesivamente. En la guerra cualquier hueco es trinchera y ese adagio se lo aprendieron de memoria a la FARC. Metían canecas de plástico a donde llegaran y cortaban cualquier tropiezo que encontraran en el hueco. Por ejemplo, en la montaña encontramos raíces de árboles y no cualquier raíz, raíces gigantescas porque pues hay robles, hay nogales. Cada caneca era protegida contra la humedad, contra los animales que merodean debajo de la tierra, contra la lluvia, el sol y sobre todo, contra soldados y policías. Experimentar diferentes formas, cavar con machete, cavar con palos, cavar con diferentes implementos para poder de una otra forma perforar la tierra y poder hacer la caleta. Tampoco era una tarea fácil, eran horas y horas y días y no todo el mundo podía saber dónde y quién hacía las caletas. El sigilo era estricto, especialmente cuando los huecos eran de dimensiones considerables y muy profundos. ¿Cuántas personas participaban haciendo estas caletas? El comandante y quienes hacían la operación, esa persona o esas 2 o 3 personas que hacían esa operación. Por lo general casi nunca eran grupos tan grandes, máximo llegué a ver grupos por ahí de 7 personas haciendo una caleta. ¿Cuántos días demoraban haciendo una caleta de esa, Franklin? Pues dependía, yo recuerdo que una de las caletas duramos como 9 o 11 días haciendo la caleta porque era muy grande. Se les ha podido pasar la eternidad abriendo agujeros en la selva, entre otras cosas porque pensaban que la guerra iba para allá, para la eternidad. Lo peor que podía pasar era que los medicamentos se vencieran, las municiones se oxidaran y los billetes ya hubieran salido de circulación. Cuando eran caletas más grandes, ¿qué especificaciones debían tener en cuenta, Franklin, para hacerlo? Bueno, pues por lo general aquí ya utilizábamos era canecas azules. Esas canecas azules plásticas nos permitía garantizar de otra forma que la munición o lo que se estuviera guardando no se dañara, ¿cierto? Pues porque estaba envuelto en plásticos y pues el plástico de la caneca fortalecía mucho más. 15 años en ese viacrucis. Castaño lo vio de la misma manera y de tanto patrullar por la selva buscando a los 3 contratistas gringos, hasta se dio cuenta a qué distancia la FARC metían las canecas para que no fuera tan fácil ubicarlas. Eso se puede decir que las pueden estar guardando entre, digamos, en un trayecto de cada 10, 15 metros
en cierta zona, llamemos podemos dar un número exagerado, en unos 100 metros cuadrados. Y comprobó que lo que estaba enterrado estaba nuevo, como si el tiempo no hubiera pasado. Los billetes de esa reputada huaca estaban como si acabaran de salir del banco. Claro, porque los billetes estaban intactos. Sí, claro, el dinero que uno miró y sacó, pues, intacto. Eso no estaba dañado, eso inclusive billetes nuevos, que se podía decir que recién habían salido a circulación. Estuvo detenido 4 años en Tolemaida y ahora está libre, sin mucha plata, tratando de montar un negocio de ropa y de diseño en su pueblo y retirado de las fuerzas militares. Cada quien por su lado, porque a todo el mundo nos condenaron, nos juzgaron y cada quien pues fue pagando su tiempo de condena y salió pues a empezar de nuevo, a empezar de cero. Le queda el título de soldado profesional y con ese se quiere quedar, no con el estigma de la huaca de la FARC, de la que no quiere ni acordarse. Han pasado tantos años que uno dice, bueno, quién sabe en qué irá a terminar esto. Frank salió agotado de la guerra. Es que andar así, con la cara tapada, prevenido y desconfiado, no le gusta. Él es un paisa que quiere andar sin tener que mirar para atrás, ni para los lados. Se trajo muchos secretos de la selva y la FARC saben que él sabe. Anda de ciudad en ciudad y espera que la marea baje, que ese conflicto que sufrió en carne propia sea una anécdota y ya. Franklin, ¿no había de pronto temor de parte de ustedes, de los guerrilleros que hacían las caletas, de que los fueran de pronto después a matar o a desaparecer porque sabían de la ubicación de todas las caletas o no? Yo creo que a veces se presentaba más temor entre los mismos compañeros dependiendo de lo que se estuviera haciendo. Uno no sabía qué podía estar pensando el otro o los otros compañeros frente a esa acción. Lo que más generaba esa suspicacia era la plata, enterrar la plata. A todos los seres humanos les gusta la plata y en estas condiciones pues aún más, porque la plata en algún momento, si yo estaba desmotivado, significaba una esperanza para la libertad. Frank fue de los pocos que conservó su vida para echar este cuento. Muchos caleteros murieron y se llevaron las coordenadas con ellos. Y no solo de dinero o de armas, sino de tantos desaparecidos y fusilados que a estas alturas nadie sabe si podrán ser encontrados. Un compañero asesinó a un comandante por llevarse 200 millones de pesos que estaban transportando los dos. Sigue impávido y la certeza de que su cara está cubierta a veces lo envalentona. También dejé muchas caletas propias que hoy en día no recuerdo cómo llegar allá. Por momentos hace gestos de no querer seguir. La cámara no lo nota. En realidad estaba reacio a continuar, pero era necesario insistir en dónde quedaron las caletas cuando él se fugó. Finalmente accedió. Departamentos como Huila, Tolima, Putumayo, Vaupés, Mitú, donde la presencia de la organización a la que pertenecí en algún momento fue muy fuerte. Y se sentía, o sea, era un dominio absoluto en esa región, ¿verdad? Era un microestado dentro del Estado colombiano, para resumirlo. Y la sola información que entregaron los jefes de la FARC a la misión de Naciones Unidas confirmaron que al menos una buena parte de la riqueza guerrillera estaba enterrada en caletas. Eran 1.705 y la ONU encontró 750. La fuerza pública se encargó del resto y encontraron armas, explosivos y municiones. Aún no se tienen noticias de la plata, de las medicinas, de la ropa y de la crema para los pies. Aunque el conflicto entre la FARC y el Estado llegó a su fin, va quedando claro que todavía quedan muchos secretos bajo tierra.